es el último mensaje de esta serie, el cielo en la tierra. Con la oración que hizo Jesús, que nos enseñó a orar. Y nos enseñó a orar de una forma muy dirigida, muy definida, muy práctica. Que tu reino venga. Que tu reino venga. Esto es una oración. Jesús nos enseña a orar así, a pedir que su reino venga y que se haga su voluntad como se hace en los cielos. ¿Se haga dónde? Diga, en mi casa, en mi vida. Esa es tu casa, esa es tu tierra, tu cuerpo, tu matrimonio, tus hijos, tus negocios, tu trabajo. Que se haga tu voluntad como se hace en los cielos. Definitivamente hemos estado concluyendo constantemente que en los cielos se hace la voluntad de Dios. Y para nosotros entender qué significa en lo práctico esta oración, que sea como en los cielos en la tierra, quiere decir que Jesús nos enseña a que exactamente como funciona el cielo, funciona en mi casa, funcione mi matrimonio, funcione mi salud, funcione mis finanzas, funcione todas las áreas en las cuales yo me muevo. Eso es importantísimo. Y tiene sentido cuando Jesús en Mateo 12:28 dijo: ahora bien, si yo echo fuera los demonios por el poder del Espíritu Santo, el reino de Dios, el cielo, ha llegado a ustedes. Y en Lucas 19 dice: sanen a los enfermos y díganle, el reino de Dios ahora está a la mano. Eso es lo que dice, está cerca de usted, está al alcance. Está a una distancia de tomarlo tú. Es como yo tengo el agua aquí al frente, el agua está delante de mí, solamente necesito tomarla. Como en el cielo y en la tierra es la manifestación del reino que ya vino en Jesús y está en nosotros. ¿Qué tal si oramos? Padre, hemos estado cantando que tú eres bueno. Y no es algo que no lo decimos por capricho, sino por revelación. Lo decimos porque Jesús, en esta misma oración que estamos todos estos domingos, durante todos estos domingos hemos estado estableciendo, tú eres tan bueno que has decidido de tu propia voluntad, en tu propia iniciativa, en tu soberanía y en tu grandeza, traernos el cielo y manifestar el cielo en mi vida, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia, en mis negocios, en donde quiera que yo me mueva. Y gracias porque como en el cielo en la tierra es la manifestación de tu reino a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Es tan grande lo que hemos estado recibiendo en tu palabra durante todos estos domingos que todavía nos cuesta digerirlo y captarlo, porque estamos tan adheridos y tan agarrados y tan formados por la tierra, por todas las circunstancias y defectos y impotencia, incapacidad, frustraciones, ansiedad, depresión, enfermedades, carencia, pobreza, pleitos, enemistades. Nos acostumbramos a vivir en la tierra como en la tierra. Por eso gracias por tu Espíritu Santo que como maestro, como coach, como mentor, nos ayuda a vivir la experiencia del cielo y romper y quebrantar y destruir ese círculo vicioso de lo que no es
tu perfecta voluntad. Por eso abre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Qué tal si le pides al Espíritu Santo que te ayude a entender lo que hoy vamos a recibir en la palabra, y que te ayude no solamente a recibirlo, sino a practicarlo, y que transforme tu mente, que transforme tu conciencia, tu forma de ver la vida, verte a ti, ver las cosas, ver tu situación alrededor, tus circunstancias? Pídele que cambie por tu palabra, que esa espada penetre bien profundo. Dile: penetra con tu palabra, rompe, quebranta prejuicios, hábitos, malos pensamientos, todas las actitudes incorrectas. Cámbialas. Aquí estoy para que me transformes y me cambies, y pueda vivir la experiencia del cielo aquí en la tierra. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si le da un aplauso al Rey de Reyes? Wow. Hoy el tema es el cielo en ti, y es un tema que va a concluir lo que quiso decir Jesús: que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. Y tratamos de forma clara y bien definida traerles a cada uno de ustedes lo práctico que es la palabra, pero lo directo y lo definido que es. Cuando hablamos como en el cielo, en la tierra, estamos diciendo que si tú has nacido de nuevo, si tú has tenido la experiencia de haber conocido a Jesús personalmente, si el Espíritu Santo mora en ti y da testimonio a tu espíritu de que eres un hijo de Dios, tú tienes el cielo. El cielo está en ti. Diga que está a su lado: el cielo está en mí. ¿Lo cree? ¿Lo creen? ¿Cierto? El cielo está en ti. Y al decir esto, significa que hay un impacto no solamente en mi vida, sino en todas mis circunstancias, en todo lo que me rodea. Por eso, cuando hablamos de mis circunstancias, lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy experimentando, la pregunta ¿es una realidad o no es una realidad? ¿Cómo interpretas lo que estás viviendo y cómo tú confrontas lo que estás viviendo? Es sumamente importante, y vamos a ver en el apóstol Pablo. Hoy vamos a leer casi dos capítulos del libro de los Hechos. Estamos en el libro de los Hechos, hemos estado estudiando, pero me ha impactado la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre que vivió bien claro, bien definido el cielo desde su conversión, porque cuando él se convierte es una revelación, es un momento donde Jesús se le presenta, el cielo se abre y Jesús se le presenta, Jesús le habla, y es tan fuerte que cae al suelo ciego. Desde ese momento en adelante, la experiencia del apóstol Pablo, que originalmente su nombre era Saulo, y el Señor le cambia el nombre y lo llama Pablo, la experiencia es tan fuerte desde el momento de su entrega, de su conversión, del momento en que él se hace un seguidor y un promotor de Jesucristo, que toda la experiencia del apóstol Pablo es como el cielo en la tierra, en su vida. Es la vivencia del cielo en su vida. Entonces, cuando leemos el libro de los Hechos, vemos la manifestación del cielo en la tierra. Cuando leemos el libro de los Hechos, vemos que el reino de los cielos está entrando en la tierra y está echando fuera las tinieblas. Y el mensaje de Daniel el domingo pasado fue clave, bien importante, del poder de la luz. Porque la ausencia de luz es presencia de tinieblas, de oscuridad. La oscuridad no tiene una definición en sí misma. La oscuridad es la ausencia de luz. Lo que quiere decir que si tú estás viviendo crisis ahora mismo y no se están resolviendo esas crisis, es porque no estás manifestando la luz.
Hello. ¿Ah? ¿Cuál es tu crisis? ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu imposible ahora mismo? La buena noticia es que simplemente lo que tienes que, como dice el corito que le cantábamos a los niños, esta es mi pequeña luz, la dejaré brillar. Esta es mi pequeña luz, la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. No la esconderé jamás, la dejaré brillar. No la esconderé jamás, la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. Y termina diciendo, no la apaga Satanás, la dejaré brillar. No la apaga Satanás, la dejaré brillar. Brillará, brillará, brillará. La palabra dice que tenemos que ser como niños para ir al reino de los cielos. Y los niños cantan eso y la entienden claramente. Que tenemos que dejar brillar la luz. En presencia de luz, ausencia de tinieblas. En presencia de luz, ausencia de enfermedad. Ausencia de pobreza. Ausencia de conflicto. Ausencia de división. La luz tiene que brillar. Y nosotros somos la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Entonces, el apóstol Pablo vivió una serie de experiencias extraordinarias, pero vivió unas experiencias sumamente durísimas, fuertes. Y vemos cómo este hombre podía entender claramente en dónde estaba la autoridad. ¿Quién era él? ¿Qué representaba? Y de un prisionero se convirtió en un líder, en un hombre que cambió las circunstancias y salvó toda una tripulación. Eso lo vamos a estar viendo. Pero yo te pregunto entonces, ¿qué pasa cuando el cielo está en ti? Quiero que lo cojas personal y te contestes internamente en esa voz que hace tanto alboroto. Mira que esa voz alborota dentro de nosotros. Hay quienes la sacan para afuera y olvídate, crean una crisis. Especialmente o ciertos maridos o ciertas mujeres, esposas, que tienen la habilidad de sacar para afuera el ruido. Pero hay quienes no, hay quienes son calladitos, pero allá adentro hay un ruido y una voz que está todo el tiempo. Oh, está mal la cosa, hay problemas, no tengo dinero, me voy a quedar en crisis, me van a quitar la casa, me van a quitar el carro, me voy a enfermar, será cáncer, será esto, será lo otro. ¿Verdad que esa voz está allá adentro? Entonces tienes que decirle, tienes que hablarte a ti mismo. ¿Qué pasa cuando el cielo está en ti? Contéstate. ¿Qué pasa cuando el cielo está en ti? ¿Qué pasa? Contéstate. Pero dítelo adentro, no me lo tienes que decir a mí. Háblate. ¿Qué pasa? No estoy oyendo a nadie que está hablando dentro de sí mismo. No oigo a nadie. Me están oyendo a mí, pero no se están hablando. ¿Qué pasa el cielo estando en ti? ¿Qué pasaría en tu vida? Una diferencia, ¿verdad que sí? Si establecemos que el cielo es luz y echa fuera las tinieblas, si establecemos por la palabra que el reino en mi vida, el cielo en mi vida, significa que todo va a suceder en mí como en el cielo. Mire, no hay calor, eso es mental. Si usted me ve sudando, es parte del teatro, ¿ok? Ok, miren, vamos a estar un poquito en el capítulo 27 y 28 del libro de los Hechos, pero tengo que contarles un poquito del contexto que está en el capítulo 21. Pablo
es usado grandemente por el Señor para propagar el evangelio en todas partes del mundo de aquel tiempo. Y una de las cosas que él se pasaba era viajando en un supersónico 747. Imagínense usted, los que viajan mucho en avión, imagínense estar todo el tiempo montado en un barco. O viajando a patita limpia por todos esos territorios, o en un caballo, o en un camello, eran los medios de transportación en aquel tiempo. Pablo, un hombre que constantemente estaban viajando y estaba levantando iglesias, comenzando iglesias, y estaba constantemente edificando los discípulos, enseñándoles, y así pasó varios viajes misioneros. Y en su último viaje formal, porque el que vamos a ver fue un viaje no establecido por él en el sentido de los viajes que hacía y planificaba para ir a abrir iglesias, está en los versículos, en los capítulos 21 al 24 del libro de los Hechos, y yo le invito a que usted lo lea, porque esos capítulos son sumamente interesantes. Pero allí en ese capítulo 21, Pablo está en Tiro de Siria, y en esa ciudad que es, vamos a decir, es la última ciudad que él visita, porque de allí él va a volver a Jerusalén. Y está con los creyentes, están con sus hermanos en la fe. Y él se baja y se encuentra con los hermanos que ya estaban reuniéndose en esa ciudad y empiezan a compartir. Y Pablo les dice que va a ir a Jerusalén. Y ellos se escandalizan. Y ellos reciben del Espíritu, ¿Cuántos saben que nosotros estamos conectados con el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo nos revela las cosas que están pasando. Eso es importante. Él no sopla cualquier cosa que puede estar sucediendo. Lo que pasa es que tenemos que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Y esos creyentes recibieron por el Espíritu Santo que Pablo iba a ser preso si iba a Jerusalén e iba a sufrir. Y comenzaron a llorar. Y allá en el versículo 13, no lo van a escuchar aquí pero se lo voy a leer para que ustedes sientan la experiencia. Ay, gracias. Pero tenía que ser más grande, porque estoy desde la cabeza hasta los dedos gordos del pie. Uy, esos ruidos, perdón, allá los del video y todo. Están todos llorando, entonces viene, porque saben que van a ver a Pablo por última vez y el Espíritu Santo les está revelando que Pablo no lo van a volver a ver, lo van a encadenar, lo van a matar probablemente. Y dice en el verso 13 del capítulo 21, ¿a qué viene tanto llanto? Nos respondió Pablo, ¿quieren destrozarme el corazón? Y dice, estoy dispuesto no solo a sufrir las prisiones de Jerusalén, sino también a morir por la causa del Señor Jesús. O sea, si alguien viene y te dice por el Espíritu de Dios, mira, el Señor me revela que vas a ser cautivo y te van a matar y todo eso, por lo general dice, bueno, pues el Señor me está diciendo que no vaya a Jerusalén. En realidad, cuando nosotros estamos claros de cuál es la voluntad de Dios para mi vida, no hay profecía, no hay nada que nos cambie. Porque estamos muy claros de cuál es el propósito de Dios para mi vida. Por eso, parte del cielo en ti es conocer y estar claro del propósito de Dios, de la voluntad de Dios para tu vida. Y cuando muchos de ustedes tuvieron que venir aquí a esta tierra, algunos pensaron que vinieron pues porque no había más remedio, había que venir. Pero en la soberanía de Dios, Dios te trajo. Y es bien importante que entiendas que Dios te trajo con un propósito grande. Y Él te ha dado el cielo para tener todas las herramientas para que se cumpla todo propósito de Dios aquí a donde tú has llegado. Si las cosas no están funcionando es porque no estás conectado. Es porque no está la luz encendida. Yo he sido claro en ese punto. Es sumamente importante. Todo el que está conectado con el cielo y entiende y acepta y está dirigido y definido en hacer la perfecta voluntad de Dios, nada te estorba, nada te para, todo se da y todo se suple. Y ese es el testimonio del apóstol Pablo. Él dice aquí
ya el apóstol Pablo entonces sigue y llega a Jerusalén. ¿Ok? Cuando llega a Jerusalén, él simplemente se presenta en público, en el templo, y tan pronto se presenta en público en el templo, lo arrestan. Forman un alboroto y lo arrestan. No lo dejaron ni tan siquiera hablar. Lo estaban esperando, lo estaban buscando y lo arrestan. Y esos capítulos 22, 23, 24, 25 es toda la experiencia del apóstol Pablo en el arresto, los juicios, todo lo que él está experimentando. Y en un momento dado el Espíritu Santo le habla. Y está en el versículo 13, ustedes lo pueden buscar en su Biblia, en el capítulo 21. Perdón, el capítulo 23, versículo 11 dice: a la noche siguiente el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ánimo, de la misma manera que has hablado de mí en Jerusalén, hablarás en Roma. Ok, lo apresaron, está en la cárcel, está encadenado, está en una situación difícil. Y en ese momento el Espíritu Santo le refuerza y le da dirección clara y definida. Vas a predicar en Roma. Ustedes saben que en ese tiempo Roma era el imperio. ¿Y quién estaba en Roma? El César, el emperador. Roma se convierte en el centro de todo el mundo entero, del centro de influencia mundial. Y para Pablo, ir a Roma para presentar el evangelio en las cortes ante los oficiales era el privilegio más grande, aunque eso finalmente le costó la vida. ¿Están conmigo? Póngase en ese lugar. Pero la única forma de entenderlo es cuando nosotros sabemos que estamos en un propósito de Dios y que estamos siendo reafirmados por el Señor de lo que está pasando en nuestra vida. Estamos en una dirección. Esta es la voluntad de Dios perfecta. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente no se ha interesado o no ha escuchado o no ha entendido que Dios tiene un propósito para sí. Que Dios tiene un propósito para ti muy particular, muy especial. Y que mucha de tu situación y tus circunstancias y lo que está pasando en tu vida va a girar alrededor de ese propósito. En el momento que tú estés claro cuál es el propósito de Dios para mi vida, entonces fluye todo. Fluye todo. Por eso es tan importante ubicarnos dentro de la perfecta voluntad de Dios. Y ahí está Pablo ante el gobernador Félix. 2 años preso en una ciudad llamada Cesarea, no Cesarea, Cesarea, ante el gobernador Festo, ante el rey Agripa, y él hubiese estado libre, porque finalmente cuando está ante el rey Agripa, le dicen: mira, él realmente no lo podemos enjuiciar, ni tan siquiera debe estar preso. Él tiene que ser libre, no hay nada, lo acusaron falsamente. Pero ¿saben por qué no lo pudieron dejar libre? Porque él apeló a que lo llevaran ante el emperador. ¿Saben que el apóstol Pablo era ciudadano romano? De nacimiento, judío, pero ciudadano romano de nacimiento. Y él utilizó su ciudadanía y la apelación a que lo mandaran al emperador, porque de esa manera él iba a llegar gratis a Roma. No iba a tener que pagar pasaje ni nada, porque el imperio le iba a pagar todos los costos. Ahora, yo no sé si usted está captando el cuadro, si se están dando cuenta quién realmente tiene control de las circunstancias. Cuando siempre la alternativa de nosotros, humanamente hablando, es salir por la vía fácil. No, yo no digo nada, yo me quedo calladito, no digo que soy ciudadano. Pero esta gente se va a dar cuenta que yo realmente soy inocente y me van a dejar libre. Y ya entonces no voy a pasar por esta situación, estas penurias, No. Cuando tú estás claro de tu propósito, de tu llamado, de lo que Dios tiene para tu vida, inmediatamente, tú
tomas control de tu situación y tus circunstancias. Porque el control que tú estás tomando está respaldado por el cielo en tu vida. ¿Me siguen? Entonces, Pablo decidió rechazar la libertad para cumplir el propósito que Dios le había dicho, que él iba a ser llevado a Roma vivo para predicar en Roma. Y él dijo: vamos entonces para Roma y no voy a gastar un solo centavo. Así que nuestra historia, lo que vamos a estar leyendo, ese es el contexto. Es ahí donde entonces montamos al apóstol Pablo. En el capítulo 27 les voy a leer. Vamos a empezar con el primer verso. Dice: cuando decidieron por fin mandarnos a Italia o Roma, entregaron a Pablo y a otros presos a un capitán llamado Julio. Fíjense todo el detalle, ¿ok? Las personas, los personajes. Este pertenecía al batallón del emperador. O sea, no era cualquier persona. Era alguien que pertenecía a un batallón que custodiaba y guardaba y protegía la seguridad del emperador. Imagínense en manos de quién estaba entonces el apóstol Pablo. Verso 2: subimos a bordo de un barco del puerto de Adramitio que estaba a punto de partir. Se dirigía a los puertos de la provincia de Asia. Con nosotros iba Aristarco, que era de Tesalónica, en la provincia de Macedonia. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio, miren esto, observen esto, Julio fue muy amable y permitió que Pablo visitara a sus amigos y que ellos lo atendieran. El primer punto que les quiero traer es que cuando el cielo está en ti y a través de ti, tu historia se reescribe. Fíjense, preso, llevado por uno de los hombres más importantes dentro del imperio, líder de un batallón, y ese hombre, puedo decir por obra del Espíritu Santo, no puedo decirlo de otra manera, le cae bien Pablo. Ya no lo trata como un prisionero, no lo está maltratando, sino que le da la oportunidad de vivir en libertad y moverse en libertad. ¿Quiénes estaban con el apóstol Pablo? Porque hay alguien que está escribiendo y habla en plural, nosotros. Mire, quien está escribiendo es Lucas, el autor del libro de los Hechos, el doctor Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Él estaba allí en el barco. Y no solamente Lucas, sabemos que allí estaba Timoteo y que allí estaba Aristarco. En otras palabras, el apóstol Pablo no estaba solo, estaba con su equipo de trabajo, con su equipo misionero, en un viaje misionero pagado por el Imperio Romano. Cuando el cielo está en ti, se reescribe la historia. Si el Señor te trae aquí, quiere decir que el Señor te va a poner todas las condiciones y circunstancias para que se cumpla el propósito por el cual Él te trajo aquí. El cielo en ti significa que tú estás en control y no tus circunstancias. Pablo estaba en control. Pablo, que estaba bajo control, estaba en control. O sea, él decidió quiénes iban a acompañarlo, todo lo que él necesitaba. Y cuando hizo la primera parada, le dio libertad de ser atendidos por los hermanos de esa iglesia, en ese lugar. Y no del Imperio Romano, sino de el reino en nosotros, del cielo en nosotros. Así que Pablo tenía libertad de entrada y salida, y él fue realmente ministrado por la iglesia y por los hermanos, fue atendido, no les faltó nada durante ese viaje. Y así es que comienza la narración. Casi 3 años prisionero,
se comienza a dar la voluntad del Señor y empieza a abrirse todas las puertas para que el Señor cumpla la voluntad a través del apóstol Pablo. Si tú estás pasando por dificultades ahora y situaciones difíciles, eso es una buena noticia. Es una buena noticia. Tienes que entenderlo en el contexto del cielo en tu vida. Quiere decir que se están dando unos preparativos para un viaje en el que el Señor te va a llevar y te va a poner en autoridad. Y se te va a suplir y se te va a proveer todo lo que tú necesitas. ¿Lo reciben? ¿Lo recibes? ¿Lo recibes? Dígale a que está a su lado: yo lo estoy recibiendo. Yo no sé tú, pero yo lo estoy recibiendo. Verso 8, seguimos, versículo 8, seguimos con dificultad a lo largo de la costa. Entonces llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Se había perdido mucho tiempo y era peligroso seguir viajando porque ya había pasado la fiesta del ayuno. Entonces Pablo les advirtió: señores, creo que es muy peligroso que viajemos ahora, pues no solo podemos perder la carga, sino también nuestra propia vida. Pero el capitán de los soldados, en vez de hacerle caso a él, le hizo caso al dueño del barco y al capitán. Como el puerto no era bueno para pasar el invierno, la mayoría decidimos seguir adelante. Teníamos la esperanza de llegar a Fenice, que es un puerto de la isla de Creta que da tanto al suroeste como al noreste para pasar allí el invierno. Comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Entonces pensaron que podían viajar. Así que levaron anclas y navegaron hasta la costa de Creta. Pero poco después un viento huracanado que viene del noreste se nos vino encima. El barco quedó en medio de la tempestad y no podía navegar contra el viento. Así que nos dejamos llevar por él. Mientras pasábamos por la costa de un islote llamado Cauda para protegernos, con muchos trabajos pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con cuerdas todo el casco del barco para sujetarlo. Como temían que el barco quedara atrapado en los bancos de arena llamados Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, al ver que la tempestad seguía azotándonos con mucha fuerza, comenzaron a arrojar la carga al mar. Al tercer día, o sea, 3 días de tormenta huracanada, con sus propias manos también arrojaron al mar los aparejos del barco. Pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas. La tempestad era cada vez más fuerte, así que perdimos toda esperanza de salvarnos. Como hacía mucho tiempo que no comíamos, Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, mejor me hubieran hecho caso. Se los dije. Yo se los dije. Los que tenemos el cielo sabemos lo que viene. Y el Señor nos prepara. Se los dije y si me hubieran hecho caso, no hubiéramos salido de la isla de Creta. Así nos habríamos evitado este daño y esta pérdida. Pero ahora les pido que se animen. Este es un hombre que tiene el cielo en su vida. Este es un hombre. Crisis, tormenta, no hay sol, no hay estrellas, vientos soplando, vientos huracanados. Han botado todo lo del barco. Están viendo la muerte delante de ellos. Pero con un hombre, una mujer que tiene el cielo en sí mismo, funciona así, tiene control. Y dice: pero ahora les pido que se animen, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios. Wow, anoche se me apareció un ángel de Dios, el Dios al que sirvo y el que pertenezco. El ángel me dijo: no tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador. ¿Están viendo? ¿Se están dando cuenta? Y por ti, diga por mí, Dios les conservará la vida a todos los que están contigo en el barco.
Por eso, anímense, señores. Yo confío en Dios y sé que todo sucederá así como me lo dijeron. Sin embargo, el barco quedará atascado en una isla. Miren, cuando el cielo está en ti y a través de ti, tus circunstancias se transforman. Tus circunstancias se transforman. La crisis se convierte en una oportunidad. La persona que tiene el cielo y define el reino de los cielos en su vida, toda crisis la ve como una oportunidad. No importa la crisis que sea, financiera, de salud, de relaciones, cualquier crisis, desempleo, cualquier crisis que tú estás viviendo es una oportunidad. La crisis no es un fin, la crisis es un medio. Dígale que está a su lado, tu crisis es simplemente una oportunidad. Es un medio, es una oportunidad a un ascenso. El apóstol Pablo, prisionero, se convierte en el líder del barco, en el capitán, en el que sabe lo que viene, el que dirige el ánimo de la gente, el que motiva, el que da esperanza. No el que empieza, crisis, se está cayendo el mundo, no tenemos dinero, no, me estoy enfermando, crisis. Y aquí ninguno de ustedes hace eso. No, aquí no hay nadie que cuando hay una crisis, no se pone histérico, nadie se pone histérico aquí. Aquí todos somos como el apóstol Pablo. Viene un ascenso, mi hermano. Tus circunstancias van a cambiar inmediatamente. Verso 32. Le hicieron caso a Pablo. Por fin le hicieron caso, ¿verdad? La primera vez no le hicieron caso. Pero cuando se dieron cuenta que lo que él dijo sucedió. Porque la gente tiene que ver en ti que lo que tú dices es verdadero porque viene de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que recuperar, el pueblo de Dios, es la credibilidad. Nosotros tenemos que ser personas que lo que decimos sucede. Pero eso es otro tema. Le hicieron caso a Pablo y los soldados cortaron las cuerdas que sostenían al bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Cuando estaba a punto de amanecer, Pablo los animó a que comieran y les dijo: desde hace 14 días ustedes están tan llenos de miedo que no comen. Solo ellos, ¿ok? Aquí nadie pierde el apetito cuando está en crisis. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para recuperar las fuerzas. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de su cabeza. Wow. O sea, hay una tempestad, no se ve el cielo, no se ven las estrellas, no se ve el sol, vientos huracanados, toda una crisis terrible, y él está creando un panorama, un cuadro completamente diferente al que están viviendo. Eso es una persona que tiene el cielo en su vida. Después de que dijo esto, tomó pan. Wow. Este es otro tema, no lo voy a ampliar. Y dio gracias a Dios delante de todos. Luego partió el pan y comenzó a comer. Entonces, después que el que tiene el cielo en su vida toma la iniciativa de hacer las cosas, porque vive en fe y actúa haciendo las cosas que son como si no fuesen, las cosas que no son como si fuesen. Este es Pablo y estos somos nosotros. Entonces todos se animaron y también comieron. En el barco íbamos 276 personas en total. Pablo de prisionero se convirtió en el líder de 276 personas. El capitán de 276 personas. La inspiración de 276 personas. La esperanza de 276 personas. ¿Tú crees que la gente a tu alrededor ve en ti esa inspiración? ¿Tú crees que todas las personas que te rodean, que están en crisis o están viviendo, aunque tú estás metido en medio de la crisis también, ven en ti esa inspiración? Porque tú comes en paz y haces todo lo que tú haces porque tú sabes que quien tiene control, tiene control. Y quien tiene control en ti, tiene control. ¿Cómo se llama él? Jesucristo, ¿verdad?
Denle ese aplauso a él, claro que sí. Versículo 41, pero el barco fue a dar a un banco de arena y se atascó. La parte delantera se encajó en el fondo y se podía mover. La parte de atrás se hacía pedazos por la fuerza en que las olas golpeaban. Pero póngase allí, métase a ese barco por un ratito. Los soldados querían matar a los presos para que ninguno se escapara nadando. Pero el capitán de los soldados, para salvarle la vida a Pablo, otra vez, por una persona que tiene el cielo en sí, se salvan los demás. Pero el capitán de los soldados, para salvarle la vida a Pablo, no se lo permitió. Les ordenó que todos los que supieran nadar saltaran primero al agua para llegar a la tierra, y que los demás salieran agarrados de tablas de todos los pedazos de barco. Así fue como todos llegamos a tierra sanos y salvos. Capítulo 28. Cuando ya estábamos a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos atendieron muy bien. Los habitantes de la isla nos atendieron muy bien. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Y aquí es como termina el relato. Mientras Pablo recogía un montón de leña para echarla al fuego, una víbora que huía del calor se le prendió de la mano. Los habitantes de la isla, al ver la víbora colgada de la mano de Pablo, se pusieron a decir entre ellos: no cabe duda de que es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no lo deja vivir. Pero Pablo, y es interesante porque así mucha gente comenta cuando te ven una crisis, lo primero que dice es que Dios no está contigo. Pero Pablo sacudió la mano y la víbora cayó al fuego y a él no le pasó nada. La gente esperaba que se hinchara o que cayera muerto en cualquier momento, pero después de esperar mucho y de ver que no le pasaba nada, cambiaron de opinión y pensaron que era un Dios. Cuando la gente ve el cielo en tu vida, piensa que tú eres un Dios. No porque eres un Dios, sino porque el Dios se manifiesta a través de ti. Y pueden ver algo grande, soberano en tu vida. Ellos no lo van a entender porque no conocen el evangelio. Pero el cielo en ti significa que lo divino, la majestad de Dios, la grandeza de Dios se manifiesta en tu vida. Y hemos perdido este principio. Cuando el cielo está en ti y a través de ti tienes el control, asumes el liderato, tu posición cambia de ser abajo a arriba, de ser cola a cabeza. Nada te puede hacer daño, ni una víbora puede hacerte daño, porque controla la atmósfera del cielo en tu vida. Por eso en Deuteronomio 28:13 dice: el Señor te pondrá en primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy y lo pongas en práctica. Esa es la posición que el Señor nos pone cuando está el cielo en nosotros. Somos cabeza y no cola. Estamos arriba y no debajo. Y no importa la situación y las circunstancias, cuando nosotros vivimos como en el cielo, en la tierra, estamos arriba, estamos en autoridad. Es tan importante que entendamos estos principios y estos valores. Muchos creyentes, seguidores de Jesús, han perdido la fe. La han perdido porque hemos aprendido a ser religiosos. Hemos aprendido a ser religiosos. Pero Dios no nos llamó a una religión, nos llamó a una relación. Y es una vivencia con el único Dios verdadero. Y es una vivencia de una paternidad. Es el Padre Celestial. Es mi Padre Celestial. Yo siempre he dicho y constantemente cuando entro en este tema lo repito una y otra vez, y quizás soy cansón. Pero como yo tuve un padre terrenal que fue muy
dadivoso conmigo, muy generoso, muy bueno. Y siempre hago la historia, cuando todos mis amigos querían una bicicleta, mi papá me compraba la mejor bicicleta. Todos mis amigos querían una guitarra, él me compraba la mejor guitarra y me puso a coger clases de guitarra. Patinetas, la mejor. Entonces cuando Jesús dice, si ustedes siendo padres y son malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no les dará lo que le pidan? Todo lo que le pidan. La paternidad de Dios es una realidad, es una verdad. Entonces para mí es fácil saber que mi Padre me consiente. Yo tengo un Padre que es dueño del oro y la plata, dueño de la creación de todo. Y Él suple todo lo que me hace falta. No me falta nada me falta. Y así como yo era medio caprichoso con mi papá era generoso conmigo, así también soy con mi Padre que está en los cielos. Porque es una relación íntima. Es una relación de adopción, de paternidad. ¿Están conmigo? Y tengo un Salvador, mi hermano mayor, el primogénito de la familia, se llama Jesús. Y Él fue el que me entró en esta relación, porque Él hizo algo que yo nunca hubiese podido hacer, y es que Él tomó el castigo de mi pecado. Yo tenía que ser castigado y condenado por mi pecado, pero Jesús ocupó mi lugar y Él recibió la pena de muerte, que era lo que yo merecía. Y todos mis pecados desde que nací hasta que me muera, Él los llevó, toditos. Y el Espíritu Santo fue enviado para despertarme y darme la oportunidad de la vida. Y Él fue el que me dio la vida a mí, me resucitó y me llevó a esa relación con el Padre y vino a morar dentro de mí. Entonces, nada más eso es más que suficiente para yo creer que yo puedo vivir en la casa de mi papá, con todos los privilegios y las bendiciones de mi papá. Yo no sé usted, pero esa es mi experiencia personal. Yo creo que yo no soy el único favorito de papá. A veces me lo creo, pero yo creo que todo el mundo es favorito para él. Y a mí me parece que tú puedes vivir la misma experiencia si entras en esa dimensión. Pero dentro de nosotros hay un sabotaje. Nos gusta vivir bien en la tierra, porque ese fue nuestro entrenamiento. Y como ese fue nuestro entrenamiento, nos causa seguridad vivir como en la tierra y no como en el cielo. Porque como en el cielo es desconocido. O sea, yo sé lo que es pasar hambre, yo sé lo que es enfermarme, yo sé lo que es tener un dolor de barriga terrible, yo sé lo que es tener un problema de espalda terrible y darme terapia, yo sé lo que es caerme y romperme la piel, todas esas cosas yo las sé muy bien y de alguna manera me gusta porque eso es lo que yo sé y eso es lo que yo he aprendido y entonces me quedo ahí. Y entonces cuando viene el mensaje del cielo lo rechazo porque me crea inseguridad. Y yo te invito a que rompas eso, porque eso es lo que impide que el cielo se manifieste en tu vida. Comenzando con entender que por ser religioso no vas a entrar al cielo. Y cuando digo no vas a entrar al cielo, no estoy diciendo en la vida más allá, porque tú entras al cielo cuando naces de nuevo. Hello. Tú entras en el cielo cuando naces de nuevo. Esa es la dimensión a la que te traslada el Espíritu Santo. Te saca de las tinieblas y te pone en el reino de luz, que es el reino de Jesucristo, que es el cielo. ¿Sí? Y mucha de la gente no lo hace por orgullo, porque quiere
pensar que por su cuenta puede hacerlo. No, usted no lo puede hacer por su cuenta. Si no es por el Espíritu Santo, no lo puede hacer. Lo que tiene que hacer es abrir el corazón y entregarse. Y yo le invito a que usted cierre los ojos ahí donde está. Un momento. Y usted medite, piense por un momento. ¿Qué te impide que realmente todo esto que hemos estado recibiendo durante todos estos domingos, qué te impide que lo puedas vivir? ¿Cuál es tu situación y tus circunstancias? Toda situación de crisis es una oportunidad de ascenso. Pero tienes que dejar morir el orgullo. Porque cuando nosotros no permitimos que el Señor tome control de las circunstancias, porque todavía queremos tener control de las circunstancias. Y muchas cosas no suceden en nuestra vida porque queremos mantenernos ahí donde tenemos control. Como le he dicho a muchos en estos días, mientras tú estás bien, con un buen trabajo y con buen ingreso, tú estás feliz. Pero el día que te quitan el trabajo y el ingreso, entra el caos y la crisis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te va a venir a entrar el caos y la crisis? Porque me voy a quedar sin trabajo y no voy a tener ingreso. ¿Quién te dijo? Si tú eres un hijo de Dios, ni el trabajo ni el negocio te sostiene, sino la mano de Dios. Es la mano de Dios. Nosotros no vivimos dependiendo de un trabajo, de un negocio o de una persona ni de nada. Dependemos de Dios. Con trabajo o sin trabajo, Él dijo: yo me hago cargo de ti. No te va a hacer falta nada, dijo Él. Entonces, si pierdes el trabajo es porque el Señor lo permite para que aprendas a depender de Él. Y cuando tengas el trabajo, sea la gloria de Él y no la tuya. No eres tú, es Él. Él es el autor de la vida. Él es el autor de la vida. Consumador y autor de la vida. Por eso yo te invito a que tú entregues tu vida completamente a Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos de pie?